Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos demoramos algunos minutos, estábamos ajustando algunas cosas técnicas para que saliera súper chévere. Por ahí pusimos en la foto un cafecito, así que disfruten este tiempo del estudio bíblico. Hoy estamos acá haciendo este estudio bíblico con un apoyo especial y a quienes agradecemos mucho, a Misión Buenas Nuevas Colombia y a Good News Missions, que en realidad me parece muy interesante el trabajo que realizan en la iglesia, en las distintas organizaciones hacia los jóvenes y pues han abierto también este espacio, nos han dado como las personas necesarias y les agradecemos mucho para poder tenerlo, poder seguir creciendo y para ustedes desde sus distintas iglesias, congregaciones o si no van a alguna puedan conocer más acerca de lo que dice la Biblia. Nuestro invitado de hoy es el pastor Giovanni Bernal. Él es ministro y trabaja acá y ministra en la iglesia Misión Buenas Nuevas en Bogotá, en Engativá, que es como una de las localidades de Bogotá. Entonces, conozcan un poco más de él. Ya lo voy a traer acá a escena un momentito. Listo. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos, buenas noches, Carol, gusto en saludarles. ¿Cómo están? Igualmente. Bien, Pastor, bien. Pastor, cuéntenos un poquito sobre su merced, cuéntenos también sobre la iglesia y lo que están haciendo en este tiempo de cuarentena. A ver, yo como estoy muy agradecido con Dios porque a este tiempo de la cuarentena me ha permitido también tener más tiempo con Dios, con la Biblia, con la palabra y aún por los medios virtuales, pues es muy agradable poder compartir con muchas personas porque pues se puede llegar más masivamente a muchas personas. Entonces, ha sido un buen tiempo. Este tiempo realmente es difícil para el corazón de muchas personas, pero es cuando nosotros también podemos acudir a la palabra, acudir a Dios y recibir fuerza de Dios, guía de Dios para este tiempo. Amén, así es, Pastor. Bueno, les queremos contar un poquito que el tema que vamos a tratar hoy es arrepentimiento y fe, pero antes del estudio bíblico, me gustaría, Pastor, que nos contara, por favor, cuál es su testimonio, cómo conoció a Jesús. Sí, cuando yo era muy joven y tenía una abuela materna, la cual me llevó a la iglesia cristiana evangélica. Allí por primera vez desde niño yo tuve contacto con la Biblia y con el pasar de los años, aunque muchas cosas estaban sucediendo a través de la adolescencia, ya entrando en la juventud, también Dios me permitió tener contacto con las personas cristianas que me invitaban a escuchar la palabra de Dios. Así yo llegué a escuchar la palabra de Dios y congregarme y durante muchos años. Pero a partir del año 2004, como mi vida espiritual también se dividió en dos, porque yo recibí la salvación el 9 de abril del año 2004. Yo recibí la seguridad de la vida eterna y de la salvación a través del Evangelio, a través de la Biblia. Desde entonces yo estoy en la misión Buenas Nuevas y pues estoy muy agradecido delante de Dios porque antes de llegar a la misión Buenas Nuevas, pues la verdad tenía bastante dificultad en mi vida por donde se mirara. No tenía como un horizonte claro de mi vida y aunque quería hacer muchas cosas, tampoco podía realizarlas. Cuando yo entendí el Evangelio, entonces podría decir que Dios está dirigiendo mi vida a través de los siervos, a través de la iglesia, a través de su palabra y por eso Dios me permitió también mi hogar, mi esposa, mi hija y el poder compartir este evangelio con las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso estoy muy agradecido, ¿no? Como, y no sé si yo contara tan detalladamente, pero mi vida, aunque yo nunca así había caído en la droga, pero sí mi vida estaba muy frustrada, tenía bastante desilusión y lo que más también me atormentaba era como
la situación del asunto del pecado en mi corazón y cómo yo podía presentarme delante de él. Pero a partir del año 2004, como reitero, ¿no? Pude encontrar como la razón de mi vida y también el poder ser usado para instrumento del Evangelio. Es una gran gracia de Dios. Por eso también esta noche por estar aquí y le doy gracias a Dios y también te agradezco a ti por la oportunidad de poder compartir con las personas la palabra de Dios. No, muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación y a todos, a Ricardo y todos los que trabajan para que su merced pueda estar acá y comuniquemos las buenas nuevas, que es lo que nos han llamado Dios a hacer y nos alegra un montón poder hacer eso. Pastor, bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de arrepentimiento y fe. Cuéntenos un poquito más a fondo para que podamos entenderlo y que aún personas que nunca lo han escuchado puedan escuchar y entender realmente lo que dice la Biblia y que esa verdad traiga libertad a sus vidas. Sí, entonces ya yo puedo predicar o hablo sobre el tema. Sí, porque, y a ver, necesariamente la vida del hombre, si tú miras, ¿no? Como, o si miramos nosotros, la historia de la humanidad está dividida históricamente en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es muy importante. Dios en su sabiduría quiere darle a entender al hombre eso, es eso. La vida de una persona antes de Jesucristo y después de Jesucristo es diferente. Ese tema lo habla todo el tiempo los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La relación de Dios con el hombre, la relación del hombre con Dios. Entonces, pues, yo antes comentaba sobre mí también, cuando desde niño a mí también me llevaban a diferentes iglesias, pero hoy en día a través de la Biblia se puede diferenciar muy claramente porque para eso es la Biblia, la palabra de Dios. El tema del arrepentimiento y a través de la Biblia se encuentra muy claramente, ¿cierto? El arrepentimiento, las personas piensan que el arrepentimiento es como el mero hecho de pedir perdón, sentirse mal por las cosas malas que se hacen y pedir perdón, ¿cierto? Como sentirse muy cargado, muy pesado, sentirse mal delante de Dios y tal vez hasta derramar lágrimas, porque pues es una carga muy pesada que el hombre no puede sobrellevar. Pero al fin y al cabo, si una persona opta por arrepentirse continuamente, pues siempre va a vivir en esa rutina de un arrepentimiento, digamos, superficial, no el arrepentimiento verdadero del que habla la Biblia. Entonces hay claros ejemplos a través de la Biblia, cómo uno puede obtener el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, para llegar a encontrarse con Dios y poder entrar al mundo de la fe. Primero es el arrepentimiento verdadero para llegar a la fe verdadera, porque a veces pues la vida espiritual está cimentada también en una fe que pues, esa fe solamente sale como del deseo de las personas de creer en Dios y de poder avanzar con la ayuda de Dios. Pero las personas en realidad tienen carga por el pecado. Si no se soluciona el asunto del pecado, entonces, por eso el tema del arrepentimiento no es algo superficial, sino profundo que debe estar muy bien claro a la persona. ¿Qué es verdaderamente el arrepentimiento? La Biblia habla, ¿cierto? Entonces, si tú veas Pedro y Judas, ellos pecaron contra Dios. Judas vendió al Señor Jesucristo, él pecó. Y también Pedro, de la misma manera, Pedro también lo negó 3 veces. Ellos dos pecaron. Pero si miramos el arrepentimiento de cada uno de ellos, el resultado fue diferente en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Porque ciertamente Judas, la Biblia dice que se perdió. Él terminó pues quitándose la vida lleno de remordimiento por su mala obra, pero mientras tanto
arrepentimiento y fue levantado por Dios y usado como siervo de Dios. Y él, pues, vida, para llegar a la fe genuina hay que tener un verdadero arrepentimiento. Pero entonces, por eso se necesitan las bases bíblicas para saber acerca del arrepentimiento. Eso es como el tema fundamental de la vida espiritual de las personas, que primero llegue el arrepentimiento y luego se puede obtener la fe para conectar nuestro corazón con Dios, para tener libertad delante de Dios. Sí. Listo, pastor, que sí, sí, claro que sí. ¿Cómo pasó, cómo el proceso también en su vida para que llegara a eso? O sea, ¿cómo fue el proceso de arrepentirse y tener realmente fe y cómo lo vio también reflejado en la Biblia para aprender como este tema? Está un poquito entrecortado. Ya. Sí, ¿no? Sí, como nosotros, ¿qué pensamos, no? En primer lugar, si nosotros no tenemos claro en nuestra vida qué es el pecado del que habla Dios, del que habla la Biblia, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, los seres humanos, ¿qué pensamos acerca del pecado? Cuando yo comparto con las personas, cuando yo les pregunto, la mayoría de las personas están relacionando el pecado con la obra, ¿sí? Con la obra. Y el asunto es, la Biblia habla claramente cuál es el pecado del hombre, ¿sí? ¿Cuál es el pecado del hombre? Y ciertamente, si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Romanos, Ujú, Romanos capítulo 5 versículo 12, la Biblia dice, voy a leer, ¿cierto? ujú. Romanos 5:12 está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa, no? Nosotros habitualmente pensamos que el pecado son nuestras malas obras, nuestras malas acciones. Alguien me respondió, no, pues pecado es todo lo que uno hace y que no le agrada a Dios. Otra persona también me respondió, no, pues pecado es no cumplir los mandamientos. Entonces todo siempre está relacionado con la obra, ¿cierto? Y la Biblia que dice en Romanos capítulo 5 versículo 12, dice que el que entró en el mundo. Significa que al comienzo en este mundo no había pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo había creado a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces el hombre no tenía el pecado, pero el pecado entró en este mundo que no tenía pecado, el pecado entró a través de Adán, ¿sí? Porque él fue el primero que pecó. Pero también, ¿cuál fue el pecado que Adán cometió? Cuando, cuando yo era niño, yo jugaba con mi padre. Sí, somos tres hermanos conmigo y nosotros jugábamos así a veces con mi padre y jugando, a mí me gustaba tocarle aquí la parte del cuello, pero entonces él tenía como una protuberancia en su cuello, ¿cierto? Duro. Y así cuando él movía o tragaba, eso subía, bajaba, se veía acá. Eso popularmente se conoce como coto. Entonces yo le pregunté a mi papá, uy, papi, ¿esto qué es? Entonces él me dijo, yo te voy a contar qué es eso. Entonces él me contó así de la siguiente manera. Él me dijo, es que resulta que un día Adán, que estaba en el huerto del Edén creado por Dios, él desobedeció a Dios y comió la manzana prohibida. Entonces, como él cuando comió la manzana prohibida, que Dios le dijo que no comiera, entonces, por no obedecer a Dios, Dios le dejó un pedazo de manzana ahí atorado para que se acordara de su pecado. Así, ¿no?
Suena como una historia, pero cuando uno mira profundamente a través de la Biblia, si yo miro en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí no habla del árbol de manzana, no habla árbol de manzana, árbol de pera, árbol de ciruela, no habla. Sí, habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual en el capítulo 3 la Biblia dice que Adán y Eva comieron, ¿cierto? Entonces, no hay árbol de manzana, hay árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo que no comieran, porque el día que comieran, ciertamente morirían. Por eso cuando leímos en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, ¿cierto? Adán que comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué causó? Dios le dijo, el día que coma, morirá. Entonces, ¿qué llegó a la vida de Adán? Llegó la muerte. ¿Qué tipo de muerte? La Biblia, por ser un libro espiritual, ¿cierto? Y la Biblia hablando claramente de dos partes que el hombre está hecho, la parte espiritual, la parte física, como dice la Biblia en Génesis capítulo 2, el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestro cuerpo, el cuerpo de Adán, el cuerpo del humano, salió del polvo de la tierra. Por eso un día regresa al polvo de la tierra. Pero Dios no hizo solamente este cuerpo, sino la Biblia dice, sopló aliento de vida. Ese aliento de vida, ¿de dónde salió? Salió de Dios, del Espíritu de Dios que fue depositado en el hombre. Por eso el ser humano fue creado más como un ser espiritual a la imagen y semejanza de Dios, dotado de este cuerpo para vivir en este mundo y disfrutar de todo lo que Dios había creado para él. Entonces entramos es al tema que hablamos, ¿cierto? Sobre el pecado. ¿Cuál fue el pecado que Adán cometió? Entonces generalmente nosotros decimos que fue la desobediencia, porque sí, desobedeció. Pero antes de esa desobediencia, nosotros tenemos que ver, ¿no? Y Dios le entregó al hombre su palabra y le entregó su voluntad. Significa Dios le está compartiendo su corazón al hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no muera. Pero ¿qué hace Adán con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios y con ese corazón que Dios le ha entregado? Adán y Eva comieron. Significa que ellos rechazaron a Dios, menospreciaron su palabra, dejaron a un lado la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo le hablo a mi hija, ¿cierto? A mi hija se llama Rebeca. Hija, yo deseo que para el bien tuyo, tú en esta época de la cuarentena no estés fuera de la casa a altas horas de la noche, ¿cierto? Yo le estoy diciendo a mi hija mi corazón, ¿cierto? Estoy dejando mi voluntad, mi corazón para bienestar de ella, pero ella, por el contrario, ¿cierto? Llega muy tarde de la noche, ¿cierto? Un ejemplo. ¿Qué, qué está sucediendo ahí? Pues sencillamente mi hija me ha menospreciado a mí, ha menospreciado mi palabra, ¿cierto? Como ha desechado mi voz, mi corazón hacia ella. Como cosa parecida así hizo Adán y Eva, porque ellos no siguieron, ¿cierto? El corazón de Dios,
sino que rechazando el corazón de Dios, dejando a Dios a un lado, ellos fueron deslumbrados por las palabras que escucharon, ¿cierto? En Génesis capítulo 3 dice que la serpiente habló a Adán y Eva, ¿cierto? Pero en realidad, pues las serpientes no hablan. A través de la serpiente, ¿quién habla? ¿Quién es sombra de la serpiente? Quiero compartirles entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que la Biblia habla. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, así dice la Biblia. Dice que fue lanzado fuera, le llama gran dragón y le dice serpiente antigua. Entonces, esa serpiente antigua que se llama el diablo o Satanás. ¿Cuál es el trabajo? Pues engañarnos, ¿cierto? Engañar al mundo entero. Así como hizo con Adán y Eva. ¿Qué le mostró en Génesis capítulo 3? Pues Dios le había dicho que el día que comieran ciertamente morirían, pero cuando uno mira la Biblia en Génesis 3, en el versículo 4 dice que la serpiente dijo, ¿cierto? Satanás a través de la serpiente que dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? ¿Siguieron la palabra de Dios o siguieron la palabra de Satanás? Siguieron la palabra de Satanás significa, ¿cierto? Como cuando una mujer se casa y tiene su esposo y así lo deja por, ¿cierto? Por otro hombre. Dejando a Dios, menospreciando a Dios, fueron dirigidos por el corazón de Satanás. La Biblia dice que entró conocimiento del bien y del mal en el corazón del hombre. Por eso nosotros los seres humanos consideramos que podemos manejar nuestra vida y tenemos mucha confianza en nuestras decisiones, en nuestra voluntad. Aunque nosotros sí queremos agradar a Dios, pero en nuestro corazón hay esa balanza del bien y del mal indiscutiblemente, ¿cierto? Por eso, pues, el ser humano no puede vivir feliz, sino de manera infeliz vive, porque el hombre toma decisión sobre su vida. Si en realidad nosotros cuando ya conectamos nuestro corazón con Dios y recibimos y somos guiados por la palabra de Dios, pues es una vida absolutamente y totalmente diferente. Entonces el arrepentimiento no es pedir perdón, sino el arrepentimiento vendría a ser darnos cuenta de nuestra condición heredada desde Adán, porque la Biblia dice que juntamente con Adán todos pecamos. Significa el pecado de Adán es el pecado, me incluye a mí, ¿cierto? Yo leí en Romanos capítulo 5:12, dice, por cuanto todos pecaron. Significa cuando Giovanni Bernal nació en este mundo, nació con el pecado, nació separado de Dios, porque esa fue la herencia de Adán a todos los humanos. Entonces, juntamente con esa separación, con ese pecado en el corazón, el ser humano confía en sí mismo, en su corazón, en su pensamiento. Miren lo que dice la Biblia, por eso, en el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Yo no había meditado durante muchos años esta palabra, pero cuando me hicieron meditar profundamente, la Biblia dice acerca de la maldad del ser humano y dice que mis pensamientos son de continuo solamente el mal. Pero ¿yo qué pensaba? No, yo tengo pensamientos buenos. Sí, yo tengo pensamientos buenos. Cuando yo creo que tengo pensamientos buenos, pues
de hecho yo voy a confiar en mis pensamientos, ¿cierto? Voy a confiar en mí, mis pensamientos. Dios, ¿por qué habla de esta manera? Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestros pensamientos ni confiemos en nuestro corazón, sino que dándonos cuenta desde nuestro origen y desde nuestra condición, nosotros podamos darnos cuenta que nuestros pensamientos nos separan de Él, que nuestros pensamientos en realidad no son nuestros. El pensamiento de tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal no estaba en Adán, no estaba en Eva. Ese pensamiento fue puesto por Satanás. Y desde ahí en adelante Satanás utiliza la misma manera hablándonos a nosotros, ¿cierto? Por eso Dios desea que nosotros dejemos de confiar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, nosotros podamos regresar a Él, podamos regresar a la palabra. Pero por eso es importante el arrepentimiento. Hay un pasaje de la Biblia que describe como también sobre el arrepentimiento, es en el libro de Isaías, capítulo 55. Voy a leerlo. Isaías, capítulo 55. Entonces, en Isaías, capítulo 55, voy a buscar aquí el versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, amplio en perdonar. Y el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces esto es una invitación clara, ¿cierto? A dejar nuestros pensamientos, nuestro camino, y es la única manera de regresar. Es un giro de 180 grados, porque el hombre desde su origen y por Adán, entonces siempre tiene la tendencia de un camino, ¿sí? Y de unos pensamientos contrarios a los de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios están consignados en su palabra. Por eso es diferente vivir conforme a mis pensamientos y vivir conforme a la palabra, ¿cierto? No como esforzándome por cumplir la palabra, sino si Dios me habla por su palabra, entonces yo puedo recibir esa palabra en lo profundo de mi corazón. Esa palabra me va a guiar, pero continuamente que se opone hacia la palabra, realmente mis pensamientos. Por eso el ser humano tiene muchos deseos, ¿cierto? Esos deseos vienen de los pensamientos propios del hombre. Por eso el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Antes yo hablé en el corazón de Judas. ¿Qué quedó? Porque todas las personas en este mundo, todos cometemos errores, todos cometemos transgresiones, todos pecamos. Es curioso, ¿cierto? Porque la semilla de pecado fue implantada en el corazón del hombre desde su origen por Adán. Eso es cosa que nosotros mismos no podemos erradicar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta por la Biblia, ¿cierto? Mis pensamientos son equivocados. 100% yo soy una persona que está caminando según mí mismo, según mis pensamientos. Eso vendríamos a decir, eso es verdadero arrepentimiento, porque Judas, ¿cómo se arrepintió? Judas se arrepintió, la Biblia dice en el libro de Mateo, ¿cierto? Exactamente. Judas se arrepintió o no se arrepintió. Si la Biblia dice, Judas devolvió arrepentido las monedas que recibió por haber entregado a Jesucristo. Pero eso no es arrepentimiento, porque ese arrepentimiento solamente le hizo sentir remordimiento y le hizo sentir carga, peso, dolor por una mala obra que cometió, haber vendido al Señor
Jesucristo, haberlo vendido por unas monedas, pero solamente quedó eso. Yo hice mal, yo hice mal. Entonces las personas, uno piensa, ¿cierto? Yo hice mal, no debo volver a hacer mal. Pero el problema, ¿cuál es? Aunque uno no quiere, ¿cierto? Si una persona aún no quiere mentir, si se propone, puede dejar de mentir. Entonces no es por el querer, porque Pablo también dijo, ¿cierto? Yo, aunque no quiero hacer lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Entonces eso no se puede solucionar de esa manera, sino en el caso de Pedro, la Biblia dice sobre el arrepentimiento de Pedro. Voy a leer en Mateo capítulo, vamos a mirar en el libro de Mateo. Aquí nosotros encontramos en el capítulo 26. En el capítulo 26 dice, voy a leer el versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Cuando cantó el gallo, ¿cierto? Pedro se acordó, dice la Biblia, de las palabras de Jesús. Jesús, ¿qué le había dicho? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿sí o no? Pero Pedro, ¿qué decía? Pedro dijo, ay, amén, Señor, ten misericordia de mí, yo no puedo hacer así. Ay, Señor. No, sí, como te digo, ¿no? Jesús le está diciendo, porque Jesús conoce nuestro corazón y Jesús sabe todo de nosotros. Entonces, Jesús le está diciendo lo que va a pasar, ¿cierto? Igual que lo que sucedió con Adán y Eva. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Pedro también hizo lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? Menospreció a Jesús. ¿Por qué Pedro menospreció a Jesús? Si nosotros miramos detalladamente, Pedro, ¿cierto? Cuando fue tomado Jesucristo, cuando vino a ser aprendido, la Biblia dice que él sacó una espada y le quitó una oreja a Malco, ¿sí o no? Para defender a Jesucristo, ¿cierto? A ver, eso Pedro, porque amaba al Señor Jesucristo, porque quería defender, porque amaba a su Señor, ¿cierto? Así parece superficialmente. También cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿cierto? Todos ustedes se van a escandalizar de mí, eso está también en el libro de Mateo. Pero Pedro sale adelante y dice, un momentico, Señor, tal vez Juan, de pronto Tomás, ¿cierto? De pronto Bartolomé. Así él está nombrando a los demás, pero él dice, pero Señor, yo soy diferente, yo no te negaré. Entonces Jesús le tiene que decir, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro está creyendo la palabra. Pedro está recibiendo el corazón de Jesucristo. No porque Pedro, como todos nosotros, está confiando mucho en sí mismo para hacer bien, para amar a su Señor. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo? Está rechazando la palabra de Dios. Está rechazando al Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es el verbo, ¿cierto? Él es la palabra.
Jesucristo le está hablando, pero él está rechazando, rechazando. ¿Por qué? Porque confía mucho en sí mismo. Aún él lleva más de 3 años caminando con el Señor Jesucristo. Pedro dejó la red, dejó sus amigos, dejó la barca. Así él dejó hasta su esposa, dejó muchas cosas, pero en el corazón de Pedro había mucha confianza en sí mismo. Así como cuando leemos la Biblia parece él quiere ser el mejor discípulo. Se parece a mí, ¿no? Quiere ser el mejor por encima de los demás, ¿cierto? Y él quiere mostrar, uy, yo amo mucho al Señor. Señor, todos los demás pueden, pero yo nunca te voy a fallar. Entonces, por eso Satanás puede usar la vida de una persona de esa manera, ¿cierto? Porque está llena de la confianza. Aquí cuando le hemos leído el versículo 75 del capítulo 26, dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, ¿cómo lloró amargamente? No es como la Biblia quiere mostrar, ¿cierto? Como el arrepentimiento de Pedro es muy diferente. Pedro, cuando cantó el gallo, automáticamente empezó a recordar cómo ha sido su vida con el Señor Jesucristo, porque él ha confiado mucho en sí mismo hasta tal punto sin darse cuenta, aunque él quiere hacer el bien, la Biblia dice que no puede hacer el bien, porque él rechazó a Jesucristo, ¿cierto? Él rechazó la palabra del Señor. Él está lleno de la confianza en sí mismo. Por eso él está mirando, como la Biblia dice, ¿cierto? Desde la cabeza hasta los pies. ¿Yo quién soy? ¿Sí? Yo soy la persona que no creo. Yo soy la persona que confío. Yo soy la persona que, aunque yo leo la Biblia y la Biblia dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero yo confío en mis pensamientos. Aunque la Biblia dice que mi corazón es engañoso, pero yo confío en mi corazón. Así con ese corazón él amaba a Jesucristo con su propio corazón y seguía al Señor con sus propios pensamientos, rechazando al Hijo de Dios, al Salvador. Por eso el arrepentimiento de Pedro es muy diferente porque él puede darse cuenta de su ser, cómo él ha caminado con el Señor y cómo su confianza, ¿cierto? Cegado totalmente, él pudo rechazar al Señor Jesucristo. Pues él tenía que decir, Señor, tenga misericordia de mí porque de verdad yo no soy una persona confiable como yo pensaba, pero si usted me dice que yo lo voy a negar, pues, ¿qué tengo que decir a la Biblia? Si la Biblia me dice que soy mentiroso, ¿yo qué le puedo decir a Dios? Señor, no, yo no soy mentiroso, no. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces soy mentiroso porque la Biblia dice, y Dios que me conoce dice que yo soy mentiroso. Pero como yo confío en mí mismo, cuando yo llego al punto como Pedro, si nosotros miramos a este punto la vida de Pedro, Pedro de los evangelios y Pedro del libro de los Hechos es un Pedro totalmente diferente, porque Dios pudo usar la vida de Pedro. ¿Qué significa? Cuando yo conozco verdaderamente sobre mí mismo, desde mi origen, según la Biblia, entonces yo puedo dejar todo mi ser, dejar toda mi confianza, entonces yo puedo confiar verdaderamente en la palabra de Dios. Yo puedo confiar en Dios. Yo no puedo confiar en las dos cosas, ¿cierto? La Biblia dice en el libro de Jeremías, vamos a mirar un momento, en el libro de Jeremías capítulo 17:5 dice así, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Maldito. ¿Quién es maldito? El que confía. Ah,
por eso yo no confío en fulano, por eso yo no confío en sultano. Nosotros pensamos así. Sí, claro, el ser humano no es confiable, por eso yo debo confiar realmente en Dios, en su palabra, porque es veraz. Pero aquí dice, maldito el varón que confía en su ser, tiene la confianza en su corazón, en su pensamiento. Ya con ese conocimiento del bien y del mal, las personas dicen, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Entonces yo hace poquito pregunté, a ver, cuando tú te encuentras en una situación como la de ahora y aparece una situación de salud en la familia, o una situación un poco delicada de salud, ¿qué es lo primero que uno hace? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Una persona me respondió, pues pastor, automáticamente yo pienso en el médico. Y no es que esté diciendo que los médicos sean malos, ¿cierto? Sino que nuestro corazón hacia dónde corre, ¿sí? Realmente yo creo en Dios, ¿cierto? Entonces, ¿en qué debo pensar en ese momento? En Dios. Sí, en Dios. Fulano, ¿quién es el dueño de su vida? No, Dios es el dueño de mi vida. Pero en realidad, ¿cierto? Y yo cómo vivo, ¿cierto? Con la guía de Dios. A veces uno ni, ¿cierto? Como por eso decide según su gusto, según su pensamiento, según su criterio. La Biblia dice así, ¿cierto? Dice, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo, porque la Biblia dice, y su corazón se aparta de Jehová. El corazón se aparta de Dios. Y uno a veces no se da cuenta, ¿cierto? Uno, a ver, yo quiero que Dios bendiga mi vida, ¿cierto? ¿Quién no quiere? ¿Cierto? Pero realmente si Dios es el dueño de mi vida, ¿quién cuida mi vida? ¿Quién cuida en esta pandemia a mi hija? ¿Quién cuida a mi esposa? ¿Quién? ¿Yo puedo cuidar? ¿Yo puedo cuidar? ¿O No, Dios puede cuidar? Dios puede cuidar. Sí, eso es cierto, ¿cierto? Ciertamente sí, Dios. Eso es creer en Dios. Porque aquí dice, su corazón se aparta, ¿cierto? De Dios. Por eso el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y luego dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es un ejemplo muy precioso, ¿cierto? Porque un árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué son las aguas? Las aguas son la palabra. Significa, como la Biblia no para hablar de, sí, el árbol junto al río, claro, echando raíces puede absorber el agua, hermoso. Pero la Biblia quiere hablar de nosotros, ¿cierto? Si yo recibo fuerza, alimento, estoy cerca de la palabra de Dios, entonces también la raíz de mi corazón, ¿cierto? Es muy profunda. Cuando yo tenga la situación, cuando yo tenga la circunstancia, entonces puedo permanecer firme. ¿Por qué? Porque Dios me sostiene, porque la palabra de Dios me sostiene. Pero por el contrario, el ser humano por eso, como sufre, por confiar en sí mismo. Entonces, yo quiero cuidar a mi familia no significa que uno tiene que ser descuidado con la familia, no, es en el sentido espiritual de que de verdad, profundamente yo sepa, mi vida, si pertenece a Dios, está en la mano de Dios y Dios me cuida. Mi familia, mi hogar, todo depende de Dios. Pero a veces nosotros por eso queremos esforzarnos. Pedro se esforzaba por hacer bien, pero un día se dio cuenta, no, así no es. De hoy en adelante yo sé quién soy. Por eso necesito que Cristo guíe mi vida. Necesito al 100% que mi vida esté en la mano de Dios. Por eso cuando miramos en el libro de Hechos capítulo 3, saliendo, ¿cierto?, del templo, había un hombre tendido que siempre pedía limosna. Jesucristo que le dijo, no tengo nada, no tengo plata, no tengo oro,
yo no tengo nada, de mí no hay nada, pero yo tengo algo que puedo darte. En el nombre de Jesús, levántate. Así dijo, ¿cierto? Pero antes Pedro no hablaba así. Pedro quería andar bien con el Señor Jesucristo. A veces también nosotros, nuestra vida de creencia, disculpen, es bien equivocada. Yo viví mucho tiempo así, la verdad. Por eso tampoco había un resultado. Más bien mi vida era pues cargada, porque yo era quien quería agradar a Dios. Yo era quien quería caminar bien delante de Dios. Yo era quien no quería cometer mal y hacer bien, pero la Biblia, ¿qué dice? Hoy en día es muy diferente porque la Biblia me enseña, ¿cierto? La confianza en mí mismo es un engaño. Yo voy a confiar 100% plenamente en Dios. Por eso, no importa, yo estoy viendo la situación como en este momento, viendo esta pandemia, esta cuarentena, entonces llegan muchos pensamientos, ¿qué va a pasar, cierto? Pero cada vez que yo me encuentro con la palabra, mi Dios, ¿qué me dice? Mi Dios me dice, tu vida depende de mí, ¿sí? Mi vida, tu vida está en mis manos, yo me encargo de tu vida. Así yo puedo anunciar el evangelio tranquilo, ¿cierto? Porque Dios cuida mi vida, ¿cierto? Mi vida depende de Él. Algunas personas, sí, uno piensa, yo tengo que cuidarme, no significa que nosotros no usemos tapaboca, ¿cierto? Que no nos lavemos las manos, no estamos hablando de ese tema, sino de que nosotros podamos saber. Yo un día comprendí, yo soy fracasado desde todos los frentes de la vida de un ser humano. Mi vida era fracasada hasta el año 2004, cuando por la Biblia yo aprendí sobre el verdadero arrepentimiento y me di cuenta que mi vida era fracasada porque yo vivía conforme a mi pensamiento, conforme a mi voluntad, y que aunque yo quería agradar a Dios, en realidad yo no creía en Dios, me esforzaba, quería, trataba, luchaba. La Biblia habla de la fe, ¿cierto? ¿Y qué es la fe más grande y más maravillosa que puede haber en la vida de una persona? Voy a compartir con ustedes un pasaje que yo antes de nacer de nuevo compartía con las personas, y ese versículo pues me lo sé de memoria, pero yo tengo que leerlo en la Biblia, ¿cierto? Tengo que mirar la palabra de Dios. Está en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo repetí ese versículo de memoria, pero la Biblia dice que el amor de Dios se expresó a el mundo entero que estaba sumido en pecado, de tal manera que entregó a su Hijo unigénito Jesucristo, que vino a morir en la cruz y derramando toda su sangre, ¿cierto? Para que yo crea en esa obra perfecta y eterna consumada por Jesucristo en la cruz, creyendo, dice, tenga vida eterna. Así dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Ah, yo antes pensaba que dependía de mí, pero la Biblia, ¿qué me dice? Solamente cree que el Señor Jesucristo lavó tus pecados. Así dice la Biblia. Cree que el Señor Jesucristo vino a este mundo para morir por mi pecado. Vino a pagar la deuda de mi pecado. Por eso, mediante Jesucristo, yo tengo vida eterna. Pero eso antes no lo podía entender porque siempre creía que dependía de mi conducta, de mis obras, de mi esfuerzo, de mi obra, ¿cierto?
Pero qué descanso tan maravilloso. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros creyendo. Por eso, si no hay arrepentimiento, uno no puede creer realmente en la obra de Jesucristo. Entonces hay dos. Me presento delante de Dios por mi obra, seré destituido. Me presento delante de Dios mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo por la fe, porque dejé de confiar en mí. La Biblia dice que tengo la vida eterna. La Biblia dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios aquí envió a Jesucristo, no para condenar, pero yo tenía la condenación del pecado, pero la Biblia dice no para condenar, sino para salvar, para que el mundo sea salvo de pecado. Entonces Jesucristo, ¿qué trajo? ¿Condenación o salvación? Si yo creo en Jesucristo, entonces yo soy salvo. Amén. Sí, así dice la Biblia, ¿cierto? Versículo 18, porque creo que ya el tiempo se me acaba, ¿cierto? Dice, Termine, pastor, tranqui. dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la diferencia es en el que cree. ¿En quién hay que creer? Dice, el que en él cree. Entonces, ¿cómo cree? Ah, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿Cómo cree usted? Ya, dice la Biblia, el que cree no es condenado, porque tiene la fe de que Jesucristo murió por su pecado. Entonces no tiene condenación. Pero el que no cree, ¿por qué es condenado? ¿Porque cometió la falta? No, es condenado porque no cree en la palabra, porque no cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por no haber creído, aunque diga. La Biblia dice, ¿cierto? Con el corazón se cree y con la boca, pero a veces yo confesaba con mi boca, pero en mi corazón no había, ¿cierto? Pero ahora yo creo en mi corazón. Jesucristo me dio mi salvación, me dio la vida eterna, ¿cierto? Primero en el corazón, luego sale. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? La boca tiene que salir lo que hay en el corazón, no solamente de la boca. El corazón es el que debe hablar. Mi corazón se juntó con el corazón de Dios. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, no puede haber conexión. Pedro no podía conectarse con Jesús en 3 años y medio. ¿Cuándo se conectó? Cuando se derrumbó su ser y su pensamiento. Cuando se derrumbó él, entonces vino a ser uno con Jesucristo. Y Jesucristo comenzó a usar la vida de Pedro. En la vida de Judas no sucedió así, porque el arrepentimiento de Judas no le sirvió, ¿cierto? El arrepentimiento de Judas, ¿dónde lo llevó? La Biblia dice que él terminó, ¿cierto? Siendo desechado, él mismo se ahorcó, dice la Biblia. ¿Por qué? Por sentirse mal, por remordimiento, pero no pudo tener conectado su corazón con el Señor Jesucristo, que le quería dar el perdón y le quería dar la misericordia. Lo que sucedió con Pedro fue muy diferente. Por eso así, ¿no? Nosotros podemos ver el tema del arrepentimiento verdadero y la fe verdadera. Eso nos lleva a una vida de creencia genuina, una conexión en nuestro corazón con Dios. Dejando nuestro pensamiento, dejando nuestro propio corazón, nosotros podemos conectarnos con el corazón de Dios, mirar la obra tan maravillosa que Él quiere hacer con nuestra vida continuamente. Muchas gracias. Amén, pastor. No, pues tremendo, en serio, muchas gracias por este tiempo.
esta palabra, realmente yo también estoy acá como, wow, en serio, porque a veces conocemos a Dios, conocemos de su palabra, pero verlo a profundidad y entenderlo de esa manera y en los estudios bíblicos, y cada vez que profundizamos en su palabra podemos conocerlo de una manera más cercana, y la palabra de Dios es cortante y más cortante que espada de dos filos y realmente llega a nuestros corazones y oramos porque llegue a muchas más personas. Pastor, nos gustaría que para cerrar su Amén. orara porque esta sea ministrado en nuestras vidas y oráramos por las personas a las cuales tiene que llegar esta palabra y los que tal vez conocen de Jesucristo, pero no han conocido, no lo conocen personalmente, han oído hablar de él y saben sobre él, pero que puedan tener un encuentro personal con él y realmente ser transformados. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y también por este espacio, Señor, que tú estás utilizando por la vida de Carol, por cada medio de comunicación, Señor, el mensaje más precioso para el ser humano, Señor, que trae la esperanza. Pero, Señor, en Juan capítulo 5, versículo 39, nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, que cada persona pueda escudriñar tu palabra, encontrarse con tu corazón verdaderamente, Señor, encontrarse con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Señor, tú anhelas y deseas, Señor, tener una conexión genuina con el corazón de cada persona. Tu corazón lleno de amor, Señor, nos da la esperanza, nos da la fuerza, nos da la fe, nos da la sabiduría. Pero hoy hablando acerca del arrepentimiento y de la fe, Señor, permite que en el corazón de las personas que escuchan tu palabra y la escudriñan puedan encontrar verdaderamente, Señor, ese arrepentimiento de su propio ser y puedan ligarse totalmente a tu corazón, a tu palabra. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo fue enviado a este mundo a morir por nuestros pecados. De esa manera, si nosotros creemos la obra preciosa y eterna de nuestro Señor Jesucristo como ofrenda eterna y perfecta por el pecado de nosotros, nuestro corazón se puede hacer uno con el corazón tuyo, Señor, porque el único impedimento ha sido el pecado, no nuestras obras, sino el no creer en la obra preciosa y perfecta y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este programa. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, Señor, y que a través de la Biblia encontremos el corazón de Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Pastor. Bueno, le damos un momentico los mensajes que nos escribieron rápidamente, los saludamos. Espera, está acá. Hola, Ricardo, Alonso, que escribe buenas noches. IS Radio, ¿cómo están? Iglesia Cristiana Monte, Alonso Arévalo, Nicolás, Alexa, Ángela, Carlos, Rianet, Luz Marina, Pedro, Ricardo, Gozo Eterno, Andrés, Julio, Luis, Jairo, Alexa, David, hola, ¿cómo están? Ricardo, Andrés, Alexa, esperen a ver quién más me falta. Laura, Ricardo, Nix, bueno, nos escribió por acá un mensaje en francés. Bonjour Nix, ¿cómo allez-vous? Joana, Luis, Manuel, Damaso, Alex. Bueno, Alex escribió, cuando no hay verdadero arrepentimiento, entonces no hay conexión. Muy cierto, pastor. Sí, gracias, Alex. Eh, mm, Damaso escribió, poderosa palabra, Dios lo bendiga, el verdadero arrepentimiento es la base de triunfo sobre el viejo hombre. Amén, amén. Muy chévere, muchas gracias. Queremos invitarlos también, bueno, mañana nosotros hacemos transmisión de un devocional que hemos venido haciendo por 21 días. Mañana es a las 11 de la mañana, el lunes a las 7 de la mañana, el lunes ya acaba y vamos a lanzar otro nuevo libro, otro nuevo que vamos a hacer, pero son herramientas para tener una vida de oración constante. Entonces, para los que quieran verlo, súper chévere, igual van a quedar grabados los 21 días para alguien que quiera decir, no, quiero hacer un reto de oración, quiero mejorar, quiero aprender qué dice la Biblia sobre la oración y eso, para que lo vean. Pero el lunes también tenemos algo muy interesante y es que hay un campamento a nivel mundial de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, IGF, que pues el pastor conoce, que están muy enlazados con Misión Buenas Nuevas, y este campamento se realizaba en Corea
en julio. Pero ahorita como estamos en pandemia, se va a realizar del 29 de julio al 1 de agosto vía web, o sea que todos van a poder entrar, entonces para que estén súper conectados, van a venir unas personas que estuvieron en ese campamento, yo estuve en un retiro de Misión Buenas Nuevas y me contaron y fue increíble, o sea, yo quería ir este año y me encantaría ir a Corea, tengo muchos amigos coreanos y tengo mucha curiosidad por la cultura coreana, pero pues bueno, vamos a verlos todos desde donde estemos, vamos a estar súper conectados, entonces el lunes vamos a hablar de esta experiencia, invitarlos para que se enlacen y que el 29 de julio podamos verlos desde nuestras casas en el país que estemos. Muchas gracias, Pastor, muchas gracias a todos. Para cerrar, pues me gustaría orar por su merced y por mis buenas nuevas y por este campamento que me parece increíble. Padre Amén. amado, te damos muchas gracias por el pastor Giovanni, Señor. Gracias por su familia, por su hija, Señor, por cada persona que está en su familia. Yo te pido que lo bendiga, Señor. Oramos por la iglesia Misión Buenas Nuevas, Señor, en cada país. Gracias porque has usado este ministerio de manera tremenda, Señor. Oramos por cada iglesia a nivel mundial, cada pastor, líder, sacerdote, ministro, Señor, cada persona que esté pronunciando tu palabra. Hoy lo bendecimos, Señor. Qué bendición las personas que hablan de tu nombre y lo importante es que te conozcan a nivel mundial. Bendecimos cada lugar, cada este tiempo, Señor, que esta palabra pueda llegar a las personas que tiene que llegar. Gracias porque hace eco en nuestras vidas, Señor, para conocerte de una manera más cercana. Gracias por cada persona que se conectó o va a ver esta transmisión. Bendecimos la vida del pastor, Señor, de su iglesia también en Engativá y en toda Colombia, Señor, y a nivel mundial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Gracias. Pastor, muchas gracias, en serio, muy chévere. Gracias a todos, gracias Ricardo, a todos. Buenas nuevas. Nos vemos entonces el lunes. Un abrazo para todos. Ah, bueno, también tenemos algo más. Me faltó. En Instagram, estamos en todas las redes como Alegría del Río Adere. En Instagram vamos a tener mañana Tu Palabra Live, como un mini concierto de una artista cristiana que se llama Lía Castillo. Y bueno, tiene unas canciones súper lindas. Vamos a estar en Instagram para que también a las 6 de la tarde. Tenemos muchas cosas estos días, pero bueno, ahí nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Gracias.